Bienvenidos fanáticos del anime y del mundo ninja. Hoy en Mundo Shonen les traigo una nueva historia que los atrapará desde el primer momento. El resurgir, eco de las sombras. En este universo alterno de Naruto Shippuden, el destino de personajes como Hinata, Naruto, Ino, Sasuke, Sakura, Shikamaru, Sai y hasta la legendaria Tsunade tomará un rumbo completamente diferente. Viejas alianzas serán puestas a prueba, nuevos vínculos nacerán, y las sombras del pasado volverán para cambiar el futuro del mundo shinobi. ¿Qué secretos guarda este nuevo resurgir? ¿Podrán nuestros héroes enfrentarse al eco de las sombras o quedarán atrapados en ellas? Si quieres descubrirlo, no olvides suscribirte a Mundo Shonen, activar la campanita y seguirnos en todas nuestras redes sociales para no perderte nada. Una nueva historia empieza aquí, y tú serás parte de ella. Capítulo 25. Generando una deuda. El aire en la oficina del daimyo del País del Fuego estaba cargado de una tensión silente, como si hasta las paredes contuvieran la respiración. La sala era imponente, de techos altos, decorada con estandartes antiguos que narraban siglos de alianzas y traiciones, glorias pasadas y heridas aún abiertas. Pero ni todo ese peso histórico fue suficiente para prepararlos para la figura que entró por las enormes puertas de madera maciza. Gracias por aceptar verme, Daimyo-sama. Lamento no haber informado con anticipación mi venida, dijo una mujer con tono firme, reverenciando ligeramente. Sus palabras no tardaron en silenciar a todos los presentes. Era imposible no quedar hipnotizado por su presencia. Su figura era esbelta, elegante, pero su porte denotaba autoridad. De ojos verdes intensos, cabello castaño que descendía como una cascada hasta los tobillos, un moño sujeto por una banda azul oscura. Dos mechones caían sobre su pecho, uno cruzándole el rostro y ocultando su ojo derecho como un velo misterioso. Mi nombre es Terumi Mei. Represento a las fuerzas rebeldes de la aldea oculta entre la niebla, se presentó sin rodeos, dejando muy en claro que no había viajado hasta allí para jugar a la diplomacia decorativa. El daimyo la observó con atención, analizando cada gesto, cada matiz en su voz. No importa, Mei-san. Eiji me informó que vendrías pronto, respondió finalmente con amabilidad contenida, aludiendo al daimyo del País del Agua. Su mirada era clara, pero no ingenua. Entonces, ¿en qué puedo ayudarte? Mei no perdió el tiempo. Creo que pasaré de formalidades. Vine a solicitar la ayuda del País del Fuego, dijo sin titubear. Nuestro país está al borde del colapso. La guerra civil ha sumido a Kirigakure en el caos, y necesitamos un impulso para sobrevivir, para ganar. El daimyo asintió, haciéndole un gesto para que continuara. Sus ojos se entrecerraron ligeramente, denotando interés. El actual Mizukage, Yagura, comenzó, con un dejo de amargura, es el Jinchuriki del Zanbi. Pero su poder no es lo que nos preocupa. Es su mente. Ha iniciado una purga interna, casando y ejecutando sin juicio a toda persona con un Kekkei Genkai. La situación es insostenible. Tenemos fuerza para resistir, pero no para asestar un golpe final. Y recientemente hemos recibido informes de que ha logrado establecer un control casi completo sobre su bestia. El daimyo apretó los labios con gravedad. ¿Por qué acudir a nosotros? ¿Por qué no a Kumo? Su frontera está más cerca de tu territorio. La respuesta llegó rápida, dura. Kumo ha optado por la indiferencia. Ignoran nuestras súplicas, se mantienen al margen por conveniencia. En cambio, Konoha ha sido distinta. Aunque sea con pequeñas acciones, ha tendido la mano. Han evacuado civiles, han enviado suministros. Nos han recordado que aún hay humanidad en el mundo shinobi. El daimyo respiró hondo. Su rostro seguía siendo sereno, pero había tensión en sus hombros. Y sin embargo, lo que me pides ahora no es poca cosa, Mei-san. No es evacuar a unos niños o enviar provisiones. Es comprometer a mi nación, a mis shinobi, a una guerra. A combatir contra un Jinchuriki que podría volverse un monstruo imparable si pierde el control. ¿Qué ofreces a cambio? Mei bajó la mirada por un instante. En ese gesto, su entereza titiló. Nada, dijo al fin, con sinceridad brutal. Nada más que una promesa, la de una alianza entre aldeas cuando todo esto termine. Si ganamos, Kirigakure se convertirá en un aliado fiel del País del Fuego. Pero hoy, no puedo ofrecer más que la palabra de una mujer desesperada por salvar a su gente. El silencio volvió, espeso, incómodo.
Durante un largo instante, Mei creyó que todo estaba perdido. Que había hecho el viaje en vano. Que no quedaba más que volver a su país y ver cómo lo consumía la niebla del terror, hasta que el daimyo se levantó lentamente de su asiento. Caminó hacia la ventana que daba al gran jardín imperial, donde los cerezos comenzaban a florecer a pesar del frío. Acepto, dijo con voz baja, pero firme. Mei parpadeó, perpleja. ¿Qué? Balbuceó sin poder creerlo. El daimyo no se volvió de inmediato. Observaba los árboles como quien contempla el horizonte del futuro. Mi deber es con este país, y no soy ingenuo. Sé que se avecinan tiempos oscuros, incluso para nosotros. El equilibrio de poder está cambiando. Las sombras se mueven dentro de Konoha, incluso si nadie se atreve a nombrarlas. Y cuando llegue ese momento, necesitaremos aliados fuertes. Reales. Que hayan sangrado con nosotros antes de que empiece la verdadera guerra. Se volvió por fin, su mirada era dura como el acero. Konoha enviará un escuadrón de refuerzo. En 3 días partirán hacia tus coordenadas. Pero recuerda esto, Mei Terumi. Lo que hoy hago no es un favor. Es una inversión en el futuro. Que Kirigakure no nos dé la espalda cuando el fuego llegue a nuestras puertas. Mei sintió un nudo en la garganta. No respondió con palabras floridas, ni promesas vacías. Solo hizo una reverencia profunda, cargada de gratitud y respeto. Nuestra deuda con el país del fuego quedará grabada en piedra, dijo con convicción. Gracias, Daimyo-sama. Sacó una pequeña hoja con coordenadas y la dejó sobre el escritorio antes de girarse y salir de la sala con paso decidido. Por primera vez en meses, sentía una chispa de esperanza. Cuando la puerta se cerró tras ella, el daimyo volvió a mirar por la ventana. Hizo una leve señal a uno de sus guardaespaldas. Contacta a Lady Tsunade. Infórmala de todo. Dile que será ella quien elija qué shinobi partirán. Como ordene, señor, dijo el guardia antes de desaparecer por la puerta como una sombra eficiente. El hombre quedó solo, rodeado por el suave susurro del viento y el aroma de los cerezos en flor. ¿Este será el fin de una guerra, o el inicio de otra aún más grande? Murmuró en voz baja, apenas audible. Pero nadie respondió, porque las guerras, incluso las silenciosas, siempre empiezan así, con una promesa, y una puerta que se cierra. Capítulo 26. Guerra civil. La primera en atravesar la enorme barrera que protegía la entrada de la guarida rebelde fue Terumi Mei, flanqueada por sus fieles guardaespaldas Ao y Chojuro. A pesar del desgaste físico que arrastraba por la guerra, su paso era firme, su postura altiva y su expresión decidida. Había conseguido lo imposible, el apoyo del daimyo del país del fuego. Aquello no solo era un rayo de esperanza en medio del infierno que devoraba a Kiri, era la promesa de que quizás, solo quizás, su gente tendría un mañana. ¿Crees que manden shinobis fuertes?, preguntó Ao con tono reacio, rompiendo el silencio. Su desconfianza era palpable. Desde el inicio había estado en contra de buscar apoyo externo. Para él, significaba debilidad. Y la debilidad no tenía lugar en la niebla. A estas alturas, Ao, me conformo con un solo genin, respondió Mei con una sonrisa cargada de ironía. Aunque no lo dijera, sentía la presión de cada decisión sobre sus hombros. Si debía tragarse el orgullo por salvar su aldea, lo haría una y 1000 veces más. Naruto ajustó la capucha de su capa oscura mientras avanzaba por las calles desiertas y agrietadas de Kirigakure. Detrás de él, 3 figuras encapuchadas lo seguían en completo silencio. El aire olía a cenizas y descomposición, y la humedad característica del país del agua no hacía más que intensificarlo. Lo que una vez fue una de las 5 grandes aldeas ahora parecía un cascarón roto. Los edificios estaban agrietados, desmoronados en muchos casos. Las paredes llenas de marcas de batalla, impactos de jutsus, fuego y sangre. Los pocos civiles que caminaban por las calles lo hacían cabizbajos, famélicos y cubiertos por harapos. El silencio era tan opresivo que incluso el crujir de la madera vieja bajo sus pies parecía un grito de auxilio. Naruto sintió su estómago revolverse al pasar por lo que alguna vez fue una plaza. Ahora, una montaña de cadáveres cubiertos con mantas improvisadas ocupaba el centro. Moscas zumbaban por doquier. Vio a un niño pequeño sentado entre 2 cuerpos, probablemente sus padres. Cerró los ojos un segundo, pero la imagen quedó grabada en su mente. Un grito desgarrador se escuchó a lo lejos. Naruto dio un paso en esa dirección, pero fue detenido por una voz fría a través del auricular en su oído. No se te ocurra, Naruto. No vinimos aquí a jugar a los héroes. La voz de Itachi era cortante. Naruto apretó los dientes. Sabía que su sensei tenía razón, pero eso no hacía que tragarse su instinto fuera más fácil.
No eran salvadores, eran herramientas enviadas a cumplir una misión. Shinobis. Nada más. Al llegar al distrito marginal del este, notó algo extraño en el flujo de chakra del ambiente. Disminuyó su propio chakra y lo redirigió en un latido controlado. Sintió una barrera ilusoria y supo que estaba cerca. Frente a él, una mansión que contrastaba completamente con la decadencia del entorno se alzaba en medio de la ruina. En la entrada, 2 shinobis los esperaban, en posición defensiva. ¿Qué buscan ninjas de Konoha aquí?, preguntó uno de ellos, un hombre alto con cicatrices frescas en su rostro. Itachi avanzó con paso firme, mostrando su identificación y una nota con el sello de Mei. Los ninjas se miraron entre sí antes de asentir. Uno se adelantó. «Síganme. Mei-sama los espera». «Formación recta», ordenó Shikamaru en voz baja. Hinata al frente, él y Naruto a los costados, Itachi cubriendo la retaguardia. Así avanzaron en silencio, midiendo cada paso. La tensión era espesa. Cuando llegaron a una puerta de color rojo intenso, el guía tocó con un patrón rítmico. Shikamaru, siempre atento, reconoció el sistema. Un código oculto en los golpes, probablemente una combinación de mensajes y clave de acceso. La puerta se abrió con un chirrido, revelando un despacho elegante y sobrio. Mei estaba sentada en el centro, flanqueada por Ao y Chojuro. Su mirada se posó de inmediato en el hombre que encabezaba al grupo. «Así que Konoha me envía al majestuoso Uchiha Itachi», sonrió con picardía, casi saboreando el nombre. «¿Y estos 3 niños, quiénes son?» «Mis alumnos. El equipo Lobo. Venimos por orden directa del daimyo para apoyarla en la misión de restaurar el orden en Kirigakure», respondió Itachi, imperturbable. Mei entrecerró los ojos, molesta. Apreciaba el refuerzo, pero enviar genins a una guerra civil parecía más una burla que una ayuda. «¿Por qué mandaría Konoha a 3 niños a un campo de batalla real?», preguntó Ao, con el ceño fruncido. Shikamaru, adelantándose al protocolo, dio un paso al frente. «Somos genin por rango, no por capacidad. Si lo que le preocupa es la utilidad, podríamos demostrarla con hechos. El nombre que llevamos no define el nivel en el que peleamos». Mei lo evaluó en silencio. Su tono era sereno, pero sus ojos delataban un intelecto agudo. No era arrogancia, era conocimiento de sí mismo. Chojuro ladeó la cabeza, visiblemente confundido. «¿Estás diciendo que uno de ustedes puede enfrentarse a un Jounin mío y salir bien parado?», inquirió Mei, con una mezcla de burla e intriga. «Es justo lo que digo», respondió Shikamaru con una media sonrisa. «Entonces lo haremos así». Mei se puso de pie, sus tacones resonando en el suelo como golpes de tambor. «Uno de ustedes luchará con uno de mis mejores hombres. Si logran impresionarme, los aceptaré como parte de mis fuerzas. Si no, se van de Kiri. Y lo consideraré un insulto». Antes de que Naruto o Hinata pudieran reaccionar, Shikamaru habló sin titubear. «Acepto». Naruto giró la cabeza bruscamente, incrédulo. Hinata lo miró igual de perpleja. ¿Qué demonios estaba haciendo su compañero? Pero Shikamaru no parecía vacilar. En su interior, sabía que algo más estaba en juego. Y no pensaba fallar. Capítulo 27. Equipos Genin. Tsunade suspiró con fuerza, un sonido que en los últimos días se había vuelto tan natural como respirar. Sentada en su oficina, con papeles regados por doquier y un saque frío sin abrir a su lado, milagro digno de anotarse en el libro de récords, hojeaba los informes que la secretaria del Hokage le había dejado. Aunque últimamente estaba concentrada en el entrenamiento intensivo del equipo Lobo, la petición directa del daimyo era algo que no podía simplemente ignorar. Debía encargarse también del resto de los genin de la aldea. ¿Quién demonios le pone estos nombres a los equipos?, murmuró con una ceja alzada, leyendo los títulos con desdén. León, panda, tigre, águila, parece una guardería con complejo de zoológico. Rodó los ojos, e hizo una anotación en rojo. Cambiar nombres de los equipos. Esto no es un álbum de stickers. Pero en cuanto pasó a leer los perfiles individuales y las dinámicas internas de cada grupo, su burla se tornó en un gruñido de frustración. Se frotó las sienes como si intentara espantar un dolor de cabeza antes de que se volviera migraña. ¿Qué clase de despropósito organizativo es este? La formación de los equipos era un desastre. Una torre de Jenga tambaleante que alguien había decidido usar como base para construir un puente. En especial, el equipo León, Sasuke Uchiha, Neji Hyuga y Tenten Sarutobi. Teóricamente, era el grupo más prometedor. Técnicamente, la pesadilla de cualquier entrenador con amor propio. Sasuke y Neji eran 2 bombas de ego listas para detonar.
El primero, orgulloso heredero de los Uchiha, con una afinidad al fuego tan intensa como su temperamento. El segundo, un genio Hyuga marcado por el sello de la rama secundaria y el resentimiento grabado en su ADN. Ambos se negaban a cooperar, más interesados en demostrarse mutuamente quién tenía el linaje más poderoso que en actuar como un equipo. Y ahí estaba Tenten, un enigma en medio de tanta testosterona herida. Nieta de Hiruzen y única hija de Asuma, pero sorprendentemente equilibrada. Ni arrogante, ni caprichosa. Al contrario, sus informes hablaban de una joven estratégica, aplicada y con una afinidad mixta entre viento y agua. Tsunade alzó una ceja. Una Sarutobi funcional, milagros sí existen. Trazó en su cuaderno un plan de entrenamiento especializado para los tres. Necesitaban trabajo en equipo, no más poder individual. Separados, eran potencial. Juntos, una bomba atómica mal armada. Pasó al siguiente grupo. El equipo Águila, bajo la tutela de Anko Mitarashi. ¿Anko entrenando Genin? Tsunade murmuró con incredulidad, hojeando los perfiles. ¿Y no han terminado traumatizados? Impresionante. Este trío estaba conformado por Kiba Inuzuka, Shino Aburame y un Genin con antecedentes especiales. Ryu, afinidad al fuego y orígenes reservados. Kiba, como era de esperarse, tenía todo el ímpetu y cero filtro de los Inuzuka. Shino, con su usual inexpresividad y estrategia calculada, parecía el contrapeso ideal. Ryu era más reservado en los informes, pero ya destacaba por un ninjutsu ofensivo brutal y una actitud estoica que le recordaba un poco a Itachi. Demasiado autocontrol para alguien tan joven, anotó Tsunade. Anko no era una sensei convencional, pero se notaba que los tenía entrenando a fuego y sangre. Algo en el aire le decía que, si sobrevivían a su entrenamiento, serían letales. Siguió leyendo. El siguiente archivo la hizo apretar los dientes. Maito Gai entrenando a su hijo adoptivo en el equipo Panda. ¿En serio? Sarutobi, viejo idiota. Esto es nepotismo descarado. Lee Ui, sí, ese era su nombre legal ahora, había cambiado su apellido a Ui, como su sensei, Sakura Aruno y Kazuko. El equipo más disparejo que había visto en años. Lee tenía el entusiasmo y la fuerza de voluntad para mover montañas, pero no sabía moverse si no era bajo la guía de su padre adoptivo. Sakura era una genin promedio con una peligrosa obsesión por Sasuke Uchiha, y pasaba más tiempo espiando al equipo León que entrenando. Y Kazuko, el único punto de equilibrio, parecía completamente solo. Entrenaba por su cuenta porque Gui centraba todos sus esfuerzos en Lee, y aunque no se quejaba, el informe detallaba que su desarrollo estaba completamente autodirigido. Tsunade anotó. Entrenamiento especial urgente. Aislamiento perjudicial. Cerró ese archivo con fastidio. Este equipo está pidiendo a gritos una reestructuración. Luego pasó al último. El equipo Tigre, a cargo de Kurena y Yui. Y aquí, para variar, hubo una sonrisa. Ino Yamanaka, Naoko, una genin sin clan pero con afinidad al fuego, y Choji Kimichi. Ino dominaba rayo, algo poco común en los Yamanaka. Naoko tenía un talento nato para el genjutsu ofensivo, y Choji, por fin, parecía tomarse el entrenamiento en serio. Según Kurenai, la convivencia con dos chicas fuertes lo había forzado a evolucionar de la versión perezosa a una más determinada. Incluso había logrado cierta afinidad al fuego, algo que no ocurría todos los días en su clan. Este equipo funcionaba. Estaban equilibrados, entrenaban juntos, y ya habían completado múltiples misiones. Kurenai los exponía al campo real, algo que Tsunade valoraba muchísimo. Por fin, algo de cordura, murmuró, cerrando la carpeta con una sonrisa satisfecha. Terminó de anotar los planes generales de entrenamiento para cada equipo, tomando nota de las fortalezas y debilidades individuales, y de la cohesión grupal. Ahora solo quedaba ponerlos a prueba, nivelar lo disparejo y reforzar lo sólido. Tenía poco tiempo. Los exámenes Chunin estaban a la vuelta de la esquina, y el futuro de Konoha dependía no solo del poder de sus ninjas, sino de su lealtad y coordinación. Se levantó de su asiento, estirándose con un crujido de hombros. Cerró su cuaderno con decisión. El mundo estaba a punto de cambiar, y Konoha debía estar preparada, con sus piezas bien posicionadas en el tablero. Porque no se trataba solo de entrenar ninjas. Se trataba de prepararse para una guerra silenciosa que estaba empezando a hacerse oír. «Hora de mover fichas», murmuró Tsunade, caminando hacia la ventana. Konoha aún respiraba. Pero por cuánto tiempo más, eso estaba por verse. Capítulo 28. El fruto de los entrenamientos. Naruto inspiró profundamente, hinchando los pulmones con el aire cargado de humedad del dojo de Kirigakure.
Frente a él, Ao, uno de los guardaespaldas personales de Mei Terumi, lo observaba con expresión neutra pero calculadora. Naruto tragó saliva. No podía evitar sentir la presión. Su contrincante no era un ninja cualquiera, era un veterano de guerra, un Jonin con fama. ¿Cómo demonios había terminado él peleando contra alguien así? La respuesta era simple: Shikamaru, maldito cerebro andante. Pensó con fastidio, aunque en el fondo sabía que su compañero no tomaba decisiones a la ligera. Si lo había elegido a él, era por una razón. Aún así, una pelea contra un guardia personal de Mei. Vamos. He suprimido completamente mi chakra, la voz de Kurama resonó en su cabeza con la solemnidad de una sentencia. Si quieres ganar, tendrás que hacerlo por tu cuenta. No esperes que intervenga. Naruto asintió mentalmente. Lo imaginaba. No habría ayuda del Kibi. Esto era su prueba. Su batalla. Las campanas sonaron como un disparo de largada. Tienen 4 minutos. Comiencen. Vociferó Mei desde las gradas, sentada entre sus oficiales y varios ninjas rebeldes que habían venido a presenciar el combate. Naruto se lanzó de inmediato al ataque. Su velocidad hizo que varios de los presentes alzaran las cejas. Incluso Ao se sorprendió un poco. El joven genin saltó, puño en alto, directo al rostro del peliazul, pero este lo detuvo con una sola mano. Sin embargo, se vio obligado a retroceder de un salto cuando Naruto giró sobre sí mismo e intentó patearlo con la otra pierna. Buen intento, pensó Ao. Pero predecible. Ambos tomaron distancia. El rubio volvió a la carga con una nueva combinación de patadas, buscando un punto ciego, una apertura mínima. No la encontró. Cada ataque era bloqueado con facilidad. Sorprendente, dijo Ao con un destello de aprobación. A pesar de ser un genin, tu taijutsu es limpio. Golpes rápidos y bien dirigidos. Naruto sonrió con la frente perlada en sudor. Retrocedió, sabiendo que un enfrentamiento directo era inútil. Formó sellos a una velocidad casi imperceptible. Varios en las gradas se inclinaron hacia adelante. ¿Cuántos sellos había hecho? 3, 4, 2. Hinata y Shikamaru sonrieron. Ellos sabían cuántos. 5. Y los había entrenado por semanas hasta realizarlos en menos de un segundo. Raiton, Raikyu. Gritó Naruto, liberando varias esferas de rayos que se dispararon en dirección a Ao. El Jonin formó un único sello y exhaló con precisión. Suiton, Suijineki. Un muro de agua surgió ante él, absorbiendo la mayoría del impacto. Aunque el rayo era el elemento opuesto, la diferencia de nivel y dominio era abismal. El muro cayó, y Ao ya se disponía a lanzar su contraataque cuando sintió algo a su espalda. ¿Cuándo? Se giró justo a tiempo para detener una kunai dirigida a su cuello. Naruto lo miraba a centímetros de distancia, con el rostro serio y concentrado. Nunca le des la espalda a tu oponente, susurró. Antes de que Ao pudiera reaccionar, un clon oculto apareció de la nada y le propinó una patada certera a las costillas, haciéndolo rodar varios metros. Un murmullo de sorpresa recorrió las gradas. ¿Cuándo había creado ese clon? Es su especialidad, explicó Hinata, sin quitar la vista del dojo. Puede crear clones sin sellos y esconderlos con precisión quirúrgica. Naruto no dejó que Ao se recuperara. Corrió hacia él, sabiendo que el tiempo era su enemigo. Pero antes de llegar, el Jonin desapareció con un Shunshin. Naruto cerró los ojos, centrando sus sentidos. Arriba. Izquierda. Derecha. Abajo. De pronto, golpeó el suelo con un puñetazo envuelto en chakra. El impacto generó un temblor y un cráter considerable en el centro del dojo. Varios ninjas en las gradas se levantaron de golpe, asombrados. Ese poder. Ese golpe, murmuró Shikamaru. Es de Tsunade. Ao reapareció, desorientado por el temblor. Naruto lo vio trastabillar. Mocoso, lo estás haciendo bien. Pero si esto termina en empate, te obligaré a hacer 4 veces más ejercicios, ¿entendiste? Naruto palideció. El Kibi hablaba en serio. Era mejor ganar. Ao volvió a componer sellos. Suiton, Misurapa. Un potente chorro de agua fue disparado a presión. Naruto formó sellos a la velocidad de un rayo. Katon, Kaki no Jutsu. Fuego y agua colisionaron. El dojo fue inundado por una cortina densa de vapor y humo. Únicamente Hinata e Itachi pudieron seguir la batalla, gracias a sus jutsus. De pronto, shuriken volaron desde la niebla. Ao los esquivó, sin perder su postura. Pero lo que no esperaba era lo que vino después. 30 clones de sombra emergiendo del humo como un enjambre. 30. Exclamó uno de los rebeldes.
¿Cuánto chakra tiene ese niño? Los clones lo rodearon. Ao contraatacó con rapidez, derribando a 5, luego a 10, pero el desgaste era real. Cada golpe que esquivaba dejaba su defensa más expuesta. Mientras tanto, el verdadero Naruto preparaba su jugada final. Sacó un pincel de tinta y un papel sellado que Jiraiya le había regalado tiempo atrás. Lo desenrolló con cuidado y escribió a toda velocidad. Fuinjutsu, susurró. Ató el sello a un kunai y lo lanzó directo a los pies de Ao, quien lo esquivó sin esfuerzo, pero no notó el pequeño cambio en el aire. Fuinjutsu, Aizui no chakra. Gritó Naruto haciendo el sello de activación. Por un instante, nada pareció pasar. Luego Ao parpadeó. Y cayó, desplomado, inconsciente. La sala entera se quedó muda. El silencio fue roto por las campanas, indicando el fin del combate. Naruto se llevó una mano al pecho, respirando agitado. Estaba empapado en sudor. Pero de pie, ganador. Lo logró, murmuró Hinata, con una sonrisa apenas contenida. Shikamaru asintió. El plan había funcionado. Desde su lugar en las gradas, Mei cruzó las piernas, interesada por primera vez en semanas. Interesante, musitó, con una sonrisa que mezclaba peligro y curiosidad. Muy interesante. Capítulo 29. Omake. Preludio al futuro. No. Este no es un capítulo oficial, solo es un omake que nos dará un breve vistazo al futuro. No actúes sorprendido, yo tampoco lo estoy. No estés anonadado, ninguno de nosotros lo está. Después de todo, somos shinobis, ¿no? Para esto nacimos, para ser los peones de la guerra de alguien más. Miré a mi alrededor con la mirada perdida, ¿qué podía sentir? Personas con las cuales hace menos de 1 o 2 horas compartía risas, ahora eran solo cadáveres flotando en un mar de sangre. Somos máquinas de guerra creadas para esto, meros robots que luchamos para proteger los ideales de las personas que están en el poder. Apaga a los sentimientos, activa la razón. Si Yagura no hubiese decidido exterminar todas las personas de Kiri con un Kekkei Genkai, la revolución nunca habría dado inicio, ¿cierto? Aunque ahora que lo pienso no respondas a eso, mejor dime, ¿luchas por ti o por ellos? Pregunté con voz ronca. El hombre enfrente de mí solo me miró con ojos que en aquel entonces no pude leer. ¿No es esa una pregunta obvia? Susurró con debilidad, tratando inútilmente de parar la sangre que salía de su pecho. Todos nosotros luchamos para proteger nuestra familia, mejor ser aliados que enemigo, ¿no? Lo miré con cara de no entender, luchaban por su familia destruyendo más. No entiendo, me sinceré, ganándome una risa seca de su parte. Apenas eres un genin mocoso, recién ahora estás saboreando el amargo sabor de la guerra, pero esto solo es una cuestión de egoísmo. Cada uno de nosotros lucha por objetivos personales, no se trata de defender lo que creamos justos o no, se trata de ponernos de la parte que tiene más posibilidades de ganar para proteger los nuestros. Recordé las palabras de Itachi cuando volvíamos de Nami, había dicho algo parecido. Sigo sin entenderlo. ¿Por qué? Tosió, escupiendo sangre, luchas tú. ¿A quién proteges? ¿A quién protejo? De repente por alguna extraña razón me sentí vacío, ¿por qué lucho? Hace años, cuando recién conocía a Kurama, mi objetivo de entrenar, mi razón de vivir era seguir el legado de mis padres, hacerle honor al hecho de ser Namikaze y Uzumaki, pero ¿por qué hoy solo son palabras vacías? Tsunade Obasan, Jiraiya Sensei e inclusive Orochimaru Sensei me prometieron que mis padres estarían orgullosos con cualquier decisión que tomase, eso quitó un peso de mis espaldas sin darme cuenta, y de ahí en adelante empecé a luchar para sobrevivir de Hiruzen y sus estúpidos planes, sobrevivir en un mundo contaminado de soberbia, vanidad y narcisismo. Durante un tiempo entré en crisis, me preguntaba constantemente, ¿por qué me pasa esto a mí? Yo no elegí ser un Uzumaki, yo no elegí ser de la familia de sangre real, no elegí ser la llave de los secretos que protegen las islas que contiene todos los secretos del chakra. Sin embargo, acepté mi carga y seguí entrenando para sobrevivir y afrontar todo lo que el destino me pusiese enfrente. Luego decidí tomar como objetivo recuperar la aldea que mis seres queridos amaron y aún aman, erradicar toda la mala cosecha del pueblo que tanto amaron mis padres. Pero siendo sincero, ¿por qué lo hacía? ¿Lo hago por mí o por otros? Un grito proveniente del hombre en su lecho de muerte captó mi atención. Quizás ahora no lo entiendas, pero cuando una persona tiene a alguien a quien proteger, entonces se hace genuinamente fuerte y ya no importa el bando o las razones, solo el luchar, fueron sus últimas palabras. Repetí en mi cabeza sus últimas palabras varias veces, como un ritmo sin fin, era extraño no lograr comprender del todo aquella oración. Sentí dos presencias detrás de mí antes de girar levemente la cabeza.
¿Estás bien, Naruto?, preguntó Shikamaru. Él no estaba mucho mejor que yo, toda su vestimenta estaba magullada y con gotas de sangre esparsas, en cambio Hinata se veía notoriamente más cansada y demacrada. Deberías preguntarle eso a Hinata, bromeé, se ve peor que yo. Así como estoy puedo limpiar el piso con ustedes dos, contestó con una sonrisa de lado. Shikamaru y yo reímos divertidos aunque sabíamos que en realidad ninguno de los tres podía dar un paso más. Quiero verte intentarlo, habló Shikamaru. Cuando volvamos a Konoha lo haré, respondió antes de dar un suspiro y cambiar su expresión por una seria, pase lo que pase debemos volver todos, ¿entienden? ¿Sin Itachi-sensei?, pregunté en forma de burla, aunque dentro de mí sentía un pequeño deje de angustia. ¿Podríamos volver todos a la aldea? Hinata frunció el ceño. No bromeo, Naruto, de aquí nos vamos todos o ninguno. Basta de charlas, niños, rodó los ojos Shikamaru, fingiendo estar molesto mientras empezabas a caminar al frente de nosotros. Debemos seguir las órdenes de Mei-sama, hay que recoger a los sobrevivientes y llevarlos a la base. Suspiré y al igual que Hinata empezamos a seguir a nuestro compañero hasta estar al mismo paso. ¿Saldríamos todos vivos? Miré detrás de mí, donde a los lejos se veían explosiones una tras de otra. Alcé mi mano, procurando las miradas curiosas de mis amigos, cerré el puño sin importar la sangre que aún chorreaba. Itachi-sensei, no nos iremos de aquí sin usted, así que más le vale volver. Grité con fuerzas. Capítulo 30. Dos capas rechazándose entre sí. Naruto se llevó las manos a cabeza, sentía que se estaba volviendo loco, quería perfeccionar su Fuinjutsu, pero los papeles que Jiraiya les había dado antes de partir hacia Kiri no soportaban tanto chakra. Suspiró y lo intentó otra vez, agarró el pincel y trazó unos breves sellos antes de intentar enviar una gran cantidad chakra. Fuinjutsu. Fukugen, parte de sellado. Restauración, murmuró molesto cuando obtuvo el mismo resultado que los otros 6 intentos pasados. El papel desintegrado. Maldita sea, esto es más difícil de lo que pensé. Tenía un buen manejo del Fuinjutsu en nivel básico, sellados y reparaciones de objetos, y había dominado el drenaje de chakra solo con determinadas personas, pero solo eso. Jiraiya le había dicho que para Kushina el Fuinjutsu no tenía límites, pero ¿por qué no podía revivir una sencilla flor? Deja de intentarlo, no lo lograrás. Habló Kurama, también esperaba que ese jutsu se lograra, pero sus esperanzas se desvanecieron después del tercer intento al comprender lo que sucedía. Ese papel es muy diferente a los que usaban los Uzumaki, este solo es una patética copia creada por shinobis comunes, lo que estás tratando de hacer es crear algo parecido a la vida misma, Naruto, y aunque eso era un juego de niños para los ninjas de Uzu, ellos solamente lo hacían con sus propios materiales. Entonces los Uzumaki podíamos originar la vida. Preguntó curioso, estaba interesado en el tema. ¿Y si podía revivir a sus padres? Escuchó dentro de sí como Kurama suspiraba. De poder creo que podían, aunque nunca lo he presenciado, pero los Uzumaki tenían un enorme respeto por la vida y la muerte, no jugaban de esa manera con lo que ellos consideraban intocable, de hecho es en parte la razón por lo cual eran tan temidos. Imagínate poseer los secretos para revivir los muertos cuando quisieses. Igual formas no solamente eran temidos debido por estos jutsus divinos, era básicamente por el Fuinjutsu en sí. ¿Qué quieres decir? El Fuinjutsu no te permite solo crear vida, de hecho es de todas las artes la más peligrosa en manos equivocadas, es darle a alguien el poder de crear el todo mismo a partir de un papel. ¿Entiendes por qué eran tan temidos? Tenían en sus manos un poder básicamente limitado por la mente. No creo que sea tan fácil como lo dices, Kurama, corrigió al pensar en ciertas cosas que había aprendido mientras practicaba. El Fuinjutsu va más allá del solo pensar y generar, creo que hay ciertas reglas que cumplir o no tendría sentido. ¿Qué no tendría sentido? Solo piénsalo, eran poderosos, tenían incluso el poder de crear vida, aunque no lo hicieran, pero no pudieron sacar a Mito-sama de un genjutsu solamente hasta que Akane Obasan lo hizo, no pudieron salvarse a sí mismos. Kurama lo pensó unos segundos, dándole la completa razón a Naruto, visto desde ese punto de vista había algo no cuadraba. Si el clan Uzumaki era tan invencible, tenía un poder tan glorioso en sus manos, ¿cómo fueron derrotados? Suspiró, esas respuestas solo las encontrarían en un lugar. Cuando piensas, no terminó de hablar cuando sintieron la presencia de otra persona acercándose a ellos. Naruto miró por encima de su hombro hasta dar con una cabellera azul unos centímetros más baja que él. Por tu cara deduzco que acabas de hacer un hallazgo, sonrió Hinata. Y no te equivocas, ¿qué te trae aquí? Preguntó mientras recogía sus cosas de entrenamiento y las guardaba en su mochila.
No hemos tenido tiempo de hablar en privado, mencionó mientras se sentaba tranquilamente en unas piedras al frente de Naruto. Seré directa, necesito más chakra de Kurama-san. Naruto alzó una ceja, no le molestaba en absoluto dárselo, sin embargo, se hallaba curioso por el hecho de que en poco menos de un mes le había suministrado 4 veces grandes porciones de chakra a Hinata y le daba intriga el hecho de que se lo gastase tan rápido. Aunque una vez había intentado darle un poco a Shikamaru y si no fuese por Tsunade hubiese muerto, ya que el chakra de Kurama era como un veneno para los ninjas comunes, el caso de Hinata era una excepción a la regla por el hecho de que había recibido el chakra cuando aún sus redes se estaban desarrollando, o eso le explicó el zorro. Naruto se acercó a ella, la rodeó y se posicionó detrás de ella, agarrándola por los hombros y empezando a enviar el chakra de Kurama a través de sus brazos. No que tenga problemas en ello, pero ¿en qué estás gastando tanto chakra? A este paso dejarás al zorro apestoso seco. El Uzumaki frunció levemente el ceño cuando sintió a Hinata tensarse bajo sus manos. He descubierto que cuando uso el chakra de Kurama-sama en mis ojos, puedo aliviar los dolores y me permite darle un uso más útil por más tiempo. Creo que cuando volvamos deberías someterte a la operación que Tsunade Obasan te mencionó. Después de todo el hospital ya está listo. Flashback. Tsunade no contestó, únicamente se mordió el labio y acercó lentamente hacia Hinata. Vamos Tsunade, puedes hacerlo, es sencillo ¿no? Se repitió mentalmente. Una vez al lado de la chica acercó sus manos a la cabeza de la chica, expulsando una débil luz verde que con el pasar de los segundos se fue intensificando. Frunció el ceño, no le gustaba para nada lo que veía. Esto es peor de lo que imaginaba, murmuró al darse cuenta del grave problema que tenía Hinata. ¿Qué sucede Tsunade? Preguntó Jiraiya al ver la cara de preocupación de su compañera. Es como si su dojutsu tuviese 2 capas, ambas rechazándose entre sí. No, tragó saliva con fuerza, no logro entenderlo con exactitud sin el equipo adecuado, pero la primera capa que es la que supongo que está usando tiene todas las líneas que conectan su chakra a los ojos atrofiadas, pero no parece ser algo natural, tiene pequeñas porciones de chakra mestizo, algo de Yuga con Uchiha. Tsunade le inyectó algo de chakra para aliviar el dolor en Hinata mientras pensaba en quién podría haberle hecho algo así a una niña, y sobre todo, ¿por qué razón? Después de la muerte de Atsumi el clan había sufrido un cambio total de régimen y se habían vuelto más reservados y cautelosos de lo normal con sus leyes. Al cabo de los minutos, Hinata, quien también había escuchado todo, se relajó y abrió los ojos algo más aliviada. Tsunade-sensei, ¿cómo podríamos arreglar esto? Fueron sus primeras palabras. Tsunade suspiró, tampoco tenía una idea muy clara de esto, pero sabía que si no hacía algo pronto la situación empeoraría. Mira, realmente necesitaría estudiar más tu situación, pero requiere tiempo y es algo que no tenemos. Sugiero empezar con una cirugía refractiva láser o una cirugía de precisión, algo de lo cual también requiero tiempo. Necesito preparar todo un personal y sin mencionar que aún no he tomado el control sobre el hospital. La Senju suspiró mientras buscaba más posibles soluciones en su cabeza. Bien, esto es lo que haremos, a partir de mañana empezaré a trabajar en el hospital de Konoha, te daré algunos analgésicos para aliviar el dolor, solo trata de evitar usarlo lo más que puedas. Fin flashback. Sí, ya veré qué hacer, contestó, no muy convencida. Naruto decidió no mencionar más el tema, después de todo cada uno lidiaba con su propia guerra, incluido Shikamaru. Terminó de administrar chakra y volvió al frente de Hinata. ¿Con eso te basta, no? Trata de ahorrarlo todo para cuando empecemos con el plan, sonrió. Sí, muchas gracias, agradeció mientras se ponía de pies. Escucha, no quiero sonar demasiado entrometida, pero tengo la curiosidad en saber cómo pretendes acabar con el Hokage. Entrenar y sobrevivir no cambiará nada, pienso que es como dice Shikamaru, ¿se necesita un plan?, preguntó Hinata, haciendo tensar y borrar todo rastro de sonrisa en la cara del rubio. ¿Por qué lo dices?, murmuró rígido. Hinata sonrió. Porque tengo la sensación de que esto es una carrera contrarreloj, y Hiruzen se cansará de solo actuar desde las sombras, tarde o temprano irán a por el plato fuerte y si no tienes un plan para cuando eso suceda las cosas irán mal. Naruto no contestó durante unos minutos. No podía ignorar el hecho de que Shikamaru y Hinata tenían razón, no solamente ellos le habían planteado la misma situación, Tsunade, Kurama e Itachi también lo habían hecho. Tarde o temprano la falsa calma terminaría, y Hiruzen se cansaría de únicamente mover pequeñas fichas para quererlo débil. El rubio se relajó, no dejaba el tema de lado, pero entendía que ese no era ni el lugar ni el momento para darle mente a eso, estaba en una misión y debía enfocarse en eso.
Todo a su tiempo, ojos de diamante, Naruto volvió a su característica sonrisa y a los pocos segundos se sintió sorprendido por el hecho de ver un ligero sonrojo asomarse por las mejillas de la chica. Iba a decir algo más, sin embargo, el sonido de una alarma captó la atención de ambos, se miraron seriamente antes de empezar a correr hacia la base. La guerra había empezado.